Y luego Oropel tuvo un camino que también fue inesperado para mí, que tiene que ver con ser una de las piezas que fue seleccionada para ir a Brest, al Festival Dance Fabric, en un Focus Chile, gracias también a Nave. Y más inesperado aún fue lo que produjo allá en el hemisferio norte, que ahí sí que yo quedé, realmente Oropel ha sido una pieza que me fue descolocando cada vez que iba teniendo su sociabilización, por decirlo de una manera, que en el Festival de Brest fue súper bien acogida y, y todo eso fue para mí una sorpresa, como la verdad es que no pensé ni no dimensioné que las lecturas que podía tener la pieza finalmente. Y Y sobre todo en un... para contarle, perdón, un poco más a los que nos están viendo, que claro, el año 2018 se hizo como una invitación desde Nave, ¿cierto? Nos invitaron desde el Festival Dance Fabric para llevar como un foco Chile, que era una curatoría conjunta con el festival y con Marcela Santander, una artista chilena también, para que invitáramos a un grupo de artistas chilenos y Carolina fue parte de la selección de esa curatoría. Y la verdad es que la Caro está siendo súper humilde en relación a cómo lo está planteando, porque hay que decir que pasó un fenómeno mediático muy extraño con Europeo. Aparecieron muchas críticas de danza en medios de prensa, tanto en Brest como en París, y eso no es usual. O sea, nosotros aquí también, hablando un poco de la profesionalización y de los medios en torno a la danza, con suerte contamos con uno o dos críticos que a veces logran escribir alguna crítica en torno a la danza. Y nosotros, que claro, no estamos acostumbrados a ese nivel de revisión, de crítica, de análisis, de también como de miradas súper también como de sorpresa, ¿no? Había como una mirada hacia Europel como muy sorpresiva de cómo la danza chilena estaba sorprendiendo al contexto francés. Generalmente lo que se sabe de Latinoamérica en Europa cuando uno va a festivales y cosas, muchas veces es más que nada Brasil, es lo que más se ve, Uruguay, de repente Argentina, pero claro, de la danza chilena no se conoce tanto. Entonces es súper bonito porque lo que pasó con Europel fue mucha prensa francesa hablando de Europel, hablando de Carolina Cifra, hablando de la danza chilena, y eso fue un logro tremendo, Caro, o sea, fue alucinante y también nos deja la tarea local de cómo serían los medios chilenos si realmente se escribiera sobre danza en Chile en esa lógica, ¿no? En una lógica mediática de crítica, de análisis, de apoyo, de reflexión, que bueno, que hoy día no tenemos. Y el festival tenía una metodología muy bonita que era día a día ponían como una especie de panel con todas las noticias que salían del festival y en un día era como solo Caro Cifras, ¿no? Entonces fue súper emocionante ver como el diario mural del festival lleno de Europel por todos lados y creo que eso es súper bonito también contarlo, como la importancia de cómo en otros lugares, en otros países se da el lugar, ¿cierto? A la danza, como incluso a nivel mediático. Sí, fue súper bonito como, no sé si bonito, pero fue como un momento de tomar conciencia. eh, Cuando leíamos los artículos en Francia fue súper bueno como sentirme leída, no sé cómo decirlo, como es lo que tú dices, como igual no tenemos, o sea, yo nunca he tenido un feedback en Chile de los trabajos, sean buenos, sean malos, me da lo mismo, pero tener esas lecturas que son de otros, que tienen que ver con la práctica de análisis de lo escénico, en Chile nunca lo había tenido y no lo he tenido y ojalá algún día se dé, pero era así como muy como conmovedor leer artículos donde te leen por lo que están sintiendo y recibiendo de la puesta en escena, cosas buenas, malas o más profundas, da igual, pero hay una lectura y que uno pueda acceder a eso hace que el trabajo crezca mucho, hace que uno también diga, ah, mira, ellos leen esto y hace que uno de alguna manera vaya tomando postura como artista y una postura
no solo disciplinar, sino que una postura que para mi gusto es más que disciplinar, es como una postura humana, es como yo como ser humano desde qué lugar me estoy parando para hacer lo que hacemos, ¿no? A mí me ayudó mucho todo lo que escribieron sobre Oropel y me ayudó mucho como a reflexionar sobre justamente eso, como qué postura tengo como un ser dedicado a este hacer, qué postura, cuáles son mis pulsos, desde qué lugar me estoy parando para hacer lo que hago. Si no, creo que eso, Oropel me trajo mucho de eso. También después estuvimos en el GAM con una temporada y después estuvimos en Santiago 1000. Y en Santiago 1000 también hubo gente, programadores del extranjero, que también se acercaron y también ahí hubo un feedback, una retroalimentación. Entonces, Oropel para mí es un ejercicio que post estreno, o sea, todo el camino que hizo después del estreno, me situó, como que me encajó algo que hasta ese momento no lo sentía así. Me obligó también, me exigió a tomar qué ejes realmente quiero seguir trabajando, dónde está la obsesión o no, no sé, pero ha sido una pieza que post estreno me ha ido exigiendo harto, sí. Yo creo que obras como Oropel justamente de repente sucede, ¿no? Que uno como en su práctica de creación y sobre todo en relación a la práctica y la investigación que uno realiza, de pronto, claro, aparecen estas obras que generan ciertos impactos y ciertas lógicas e insisto, y sería tan bonito y tan importante, ¿cierto? Sobre todo a nivel de medios o a nivel de especialistas, siempre poder tener esos espacios de conversación en torno a las obras, que no estoy hablando solamente de los conversatorios por función, estoy hablando como del lugar más profesional de la lectura, ¿no? De cómo finalmente, no sé, la idea de críticos especializados o la idea de miradas más teóricas o más analistas, que analicen, ¿verdad?, lo que uno desarrolla. Yo creo que también, así observando un poco el fenómeno de lo que fue Oropel, creo que también, Caro, para ti, y aquí como una pregunta más en relación a tu trabajo, también ha sido como una consolidación en cuanto a ti como creadora, porque tú también mucho tiempo venías más de la práctica como de la interpretación, ¿cierto? O sea, todo tu trabajo que tuviste también en Francia como intérprete, y ahora como en estos últimos años, a partir bueno, de varias creaciones, pero pienso como en Pampa, en la trilogía con la que has trabajado en estos últimos años, y lo que continuó después de Oropel, que es Peso Muerto, como que también siento que Peso Muerto terminó de consolidar esta dimensión tuya como creadora, que en el fondo existía, que estaba, pero que termina como de poner como la guinda a la torta un poco. No sé qué sientes en Sí, relación a eso. sí. Lo que pasa es que el vínculo con el movimiento o con la danza, claro, para mí siempre fue algo que no tiene que ver con tener una profesión o hacer una carrera. Es como desde pequeña me vinculé con el mundo desde el movimiento. Y entonces es como un vínculo que tengo para poder expresarme entonces, cuando volví a Chile y no encontraba con quién bailar, me sentí como obligada de alguna manera a entrar en en esta otra dimensión de la creación, ¿no? Entonces empezar a hacer los trabajos, las puestas en escena, los ejercicios, pero claro, nunca me he nombrado coreógrafa yo porque la verdad es que no lo veo así, ¿no? Y no lo sigo viendo así. Eh, Creo que en estos momentos la manera de vincularme con lo que con lo que me ha hecho percibir y estar en el mundo es ahora desde este lugar. Y Oropel, claro, como Oropel luego como tuvo esta buena acogida en Francia, sale lo de Constelaciones,
Y yo cuando hice Oropel dije, ya acá se terminó, ya no quiero seguir haciendo más cosas, y me sale esto, ya me quería venir para mi casa, quería seguir. Entonces sale esto, sale Constelaciones, que también fue el programa que junto a Nave, Le Quartz, bueno, Leket en Grecia, el del Líbano y los otros países, no sé los nombres, pero este programa que se hizo y sale Peso Muerto. Y en el Que fondo también, ese programa propone una coproducción, o sea que pasamos a una fase que sí. luego de Oropel, el mismo teatro que te invita, que es el teatro de Lebrest, o sea, perdón, de Le Quart, que te invita a hacer Oropel en el festival, te dice como me interesa que te coproduzco, ¿no? Y te doy un recurso y te invito a un programa de residencias donde te fuiste a Grecia, estuviste también, bueno, en Nave, acá en Chile, pero estuviste como incluso haciendo todo un proceso de residencias entre países y estrenando la obra coproducida por el Quartz en el Dance Fabric 2019. Sí. Y luego la dimos en Nave en marzo. Sí, entonces, claro, Oropel es una pieza así bien, me sigue exigiendo, no, por decirlo de una manera, pero no, abrió posibilidades como que no, tampoco no, nunca las había dimensionado o pensado, como, no ¿Y sé. cuáles son esas exigencias que tú crees que generan estos procesos como una vez que tú ya entras en una lógica más de trabajar en una dimensión incluso más internacional? ¿Cuáles son como esas exigencias que te generó Oropel un poco? Sí, como, no sé, antes de salir, en realidad Oropel desde un inicio fue una pieza bien dinámica, como sorprendente, porque, por ejemplo, voy a decir algo bien íntimo, que a mí Oropel cuando terminó y todo, yo la veía, a mí no me gustaba. Yo decía, uy, y me ponía así en las luces, en la parte técnica, a mirarla. Y decía, uy, qué fome. Pero fue súper bueno como renunciar también a, a la manipulación y el control desde el lugar en el que yo me tocaba estar, ¿no? Como, entre comillas, dirección. Como ya era de ellos y también era lo que de alguna manera sentía hacer como en el sentido de que era respetar al otro como un legítimo artista y un legítimo otro. Entonces, era tener que en algunos lugares renunciar al control de las cosas, de lo que a mí me hubiese gustado que fuera y no fue, pero eso fue también bien exigente, como observar lo que iba saliendo, sentirlo e intentar siempre de que fuera lo más respetuoso con lo que cada uno del equipo estaba entregando. Nunca voy a olvidar cuando la Claudia Yolín llegó con todo el vestuario y lo puso en el suelo y yo le dije, qué cosa más fea, así como no lo podía creer que llevara eso. Y después cuando se lo pusieron y yo lo encuentro magistral, así como decía que es que no puede tener otro vestuario, Oropel. Entonces, esas cosas como, no sé, como renunciar a un lugar de manipulación, de control, de comodidad y como entrar en espacios que tienen un riesgo, ¿no? Que tienen un filo, que tienen un vacío y que tienen un lado que uno no conoce, no sé. Sin duda que todas las creaciones tienen eso, pero yo era la primera vez que me enfrentaba a eso. No digo que yo esté descubriendo eso, digo que en el proceso de mi biografía, con relación a lo que hago, Oropel
me hace entrar en eso, en esas renuncias, ¿no? Como eso. Yo creo que fue súper interesante también una obra que plantea una revisión o un análisis, ¿cierto?, de cómo el modelo capitalista neoliberal nos impacta o nos hace, no sé, sobre todo en tema de la sobreexposición de los cuerpos, ¿no? Cómo nos interpela. A mí, por ejemplo, me fascinó en el proceso de creación justamente cómo tú fuiste generando un proceso y una metodología de trabajo del soltar, que es justamente lo que estás diciendo ahora, ¿no? O sea, tú hoy día, porque cualquier director teatral o cualquier director de compañía de danza, o sea, todos los que trabajan mucho en la lógica de la creación y la dirección, yo creo que tienen que llegar muchas veces a esos puntos de negociación, de renuncia o de control total y de dirigir hacia lo que ellos buscan. Pero justamente de las obras que hemos hablado en estos días, tanto lo que pasó con Estado Vegetal o con Ópera, y también con Oropel, son procesos colectivos donde van surgiendo como lógicas de trabajo que son más bien de integración, de puntos de vista, de miradas, de lenguaje, de conversaciones, y ha sido súper bonito también eso, verlo en ti, como también este proceso como del soltar. Y bueno, quiero que entremos ya un poco a hablar del proceso de lo que fue Oropel, o sea, como de todo, de lo que ya hemos hablado de este viaje, de esta obra que nació, vámonos un poquito a su historia, y te voy a preguntar más de eso, pero antes quería como abordar esa imagen del escarabajo bañado en oro, y que nos contarais un poco como qué es Oropel, como de dónde surge la palabra, cómo finalmente se va desarrollando, cómo inicia este proyecto. El, el proyecto originalmente se llamaba branding, como esta técnica que existe para construir tu imagen y salgas en las redes sociales o vayas a buscar trabajo. Entonces, con ese nombre empezamos, con branding. Y, y a medida que iba pasando el tiempo, un día en un ensayo, Rodrigo Pérez dijo, estábamos ahí como hablando justamente de todas estas situaciones de sobreexposición o de cómo vemos cosas, pero después son otras, y entonces él dice, como Oropel, ¿se acuerdan de las abuelitas? Y era como Oropel, y había muchos que no, Oropel, y era como algo muy antiguo, ¿no? Como, y ahí vimos, ya, y Oropel es este baño que en algún momento, en los años 80, le daban a joyas o como plaqué para simular que era oro. Entonces nos pareció súper pertinente para lo que estaba emergiendo en esos momentos de todo el equipo creativo. Y junto a Andy Dockett y a Antonia Peón Veiga, que estaban a cargo del diseño como integral, hablando, siempre yo tuve la imagen de las baratas. Antes de Oropel siempre me ha llamado la atención ese símbolo, ¿no? Porque son las que resisten todo, o sea, como hasta sobreviven a las bombas. O sea, era como, siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, en conversaciones con Andy y con Antonio fuimos urdiendo, fue muy bonito porque era como que íbamos tejiendo juntos sin saber cuál iba a ser el tejido. Y ahí empezó, Andy se iba y de repente empezó él a armar ahí estas capas, barata, el color dorado como Oropel, y branding, en el fondo, esta marca que tiene la barata, que es una X, que es como cuando marcan al ganado con fuego, ¿no? Entonces ahí nace este símbolo de Oropel, como así fue naciendo con las conversaciones, íbamos tomando cosas,
y Andy Dockett mágicamente hizo ahí esa, La imagen. esa imagen. Bueno, antes de seguir hablando un poco de cómo fue el proceso y las metodologías de Europel, también quiero invitar a los que nos están viendo ahora a través del Instagram Live que hagan también preguntas, o sea, vamos a también dar una ronda de preguntas al final del conversatorio para justamente los que quieran saber un poco más sobre lo que fue Europel, así que los invitamos ya en este ratito a que vayan comentando y vamos a ir seleccionando las preguntas para hacerle a Carolina ya casi al final del conversatorio, así que aprovechen esta instancia para hacer sus preguntas. También, Caro, te quería preguntar un poco como en relación a ese proceso metodológico, porque fue pasando algo particular en esta idea como de soltar el control, de cómo uno también aborda la creación como director de un grupo, cómo se van estableciendo un poco las lógicas de la composición o la creación coreográfica, y que ahí tú nos cuentes cómo fue este proceso, porque lo hemos hablado a veces en otros conversatorios también, pero creo que es súper particular esa postura que tomaste como de como no controlar y dejar que las cosas sucedieran. Entonces, que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso y cómo se fue construyendo finalmente el imaginario y la creación final de Europel. El, el, la, Como a nivel metodológico, desde un inicio, la idea era entrar como en contacto con las posibilidades reales del grupo, ¿ya? Y bueno, en Chile todos trabajamos full en otras cosas y en el momento en que podemos, ensayamos o nos juntamos a hacer nuestro hacer, ¿no? Entonces, también pensando en cómo el sistema capitalista hay una sobreelaboración de las cosas, ¿no? Una sobreelaboración de la imagen, una sobreelaboración de los currículums en las universidades para la carrera, una sobreelaboración de todo. Pensé en qué pasaría si uno trabaja así concentrado, así 10 horas diarias durante 2 días y después suelta uno y no sobreelabora ese material que salió. Entonces nosotros nos juntábamos una vez al mes, un fin de semana, y trabajábamos mucho y luego no nos veíamos. Y eso también fue súper fuerte en el sentido de que dejar ese espacio y luego retomar y dejar que recuerda el cuerpo de la experiencia anterior, fue un gran trabajo porque finalmente la edición no fue una cosa tan racional como una cosa más de memoria de lo que recordaban ellos y ellas del hacer anterior. Entonces eso también, por eso te digo que Oropel era como una pieza que se me iba como cada vez más, pero en un buen sentido, no es malo, porque era muy bonito ver que finalmente recordaban físicamente, no racionalmente, lo que les hacía sentido y lo que era significante en relación a lo que estábamos abordando y profundizando. O sea que el momento de componer, tú ibas dejando lo que ellos recordaban de los ensayos que iban teniendo, las prácticas que iban teniendo. Sí, y cómo lo recordarán. Lo único que está escrito así como coreografía y todo es el K-pop, que fue intencionalmente de que fuera así, de que fuera una coreografía así como fiel a cómo bailan los K-pop. Y ahí conseguimos a una chica que pertenece a un grupo de K-pop, de los que compiten y todo, y ella les hizo textual de uno de los videos de K-pop al equipo. Pero lo otro eran como conceptos que se trabajaban, imágenes, hay cosas que yo ya tenía anteriormente, pero no para ser montadas, eran como imágenes que me habían cruzado y me quedaban ahí revoloteando hace 10 años antes de que montáramos Oropel, y aparecen ahí como la Javiera trepando y tratando de sostenerse en un algo hasta que da todo, ¿no?
y otros también tratando de sostenerla, pero también siendo aplastados, como esa imagen yo la tenía desde hace muchos años. Y el nido, hay un nido que hacen como unos sonidos guturales. Esa imagen también, que la vi en Brasil, que era hace más de 20 años, que yo iba caminando y escuchaba así como gemidos y veía como un bulto a lo lejos, y la persona que iba conmigo, que era brasilera, me digo, ¿qué es eso? Y me dice, se llaman nidos humanos, y era como muchos niños huérfanos de la calle, drogados, y se ponen como uno encima de otro para sostener el calor. También me había marcado mucho con respecto a... Pero lo otro se va armando así, como con lo que recuerdan, y eran materiales fragmentados, que también fue algo que dije, o sea, como que en realidad da lo mismo que tenga o no un sentido, como que el sentido se lo va a dar quien lo vea y como quiera dárselo también, ¿no? Entonces no busqué tanto que dijera algo, que tuviera un discurso. Por eso me sorprende lo que pasa después de Oropel, porque en el proceso mismo no se buscó un discurso, ni que dijera algo profundo o no profundo, como que no había tanto juicio sobre lo que se estaba haciendo, solo era dejar que se fuera cuajando. Y después teníamos como varios cuadros, y un día le dije, hagamos una pasada de todos esos cuadros, y ¿cuál sería el orden? Ninguno, vean cómo les fluye. Vean entre ustedes, así como sin decírselo, sino que fueran haciéndolo, y el orden el orden que ustedes vieron. Fue así, todo fue así. Oye, Caro, ¿y cómo aporta también? Porque yo creo, a mí creo que el Oropel, justamente todo este ejercicio que tú hiciste, como de establecer una metodología abierta, de qué es lo que recuerda el cuerpo, o sea, trabaja de un lugar súper poco impositivo, súper poco como en esa productividad o hiperproductividad que justamente establece el capitalismo, entonces es como muy, muy interesante la dimensión de la memoria de los cuerpos, de cómo ellos finalmente van construyendo, los propios intérpretes van construyendo la pieza a partir de su memoria, a partir de cómo ellos van componiendo, y cómo tú en el fondo, claro, vas como dando ciertas pautas de lo que tú quieres investigar escénicamente, pero ellos van construyendo la imagen y nosotros, los espectadores, terminamos de construir el significado un poco, o sea, como que es como una serie de imágenes y cuerpos que te van presentando una serie de cosas y que uno termina también como de significar le termina de dar el sentido. Pero Sí, creo que sin duda hay un equipo humano dentro de Europel que permite eso. O sea, yo como que sí, creo que sí, eso también es importante que lo conversemos. O sea, cómo tú sí. llegas a constituir el elenco y el equipo en el fondo de creación. Hablamos ya de Landy, de la Antonia, pero cómo se constituye un poco este equipo Oropel, que nos cuentes un poco también sobre esa historia, que me parece que es particular para que también se accione con este nivel de confianza y de descontrol desde la parte de dirección de una obra. Sí, yo cuando pensé en postular al Fondar por Oropel, me detuve un momento y dije, ¿con quién, ¿con quién armo esto, no? Y fue como que me empezaron a aparecer personas que quiero mucho, así como humanamente hablando, más que profesionalmente hablando. Humanamente, y que estoy muy agradecida, por ejemplo, de esas personas por X motivo, o siento un respeto, una admiración, sin duda lo siento por mucho más gente y personas, pero me aparecieron en ese minuto, bueno, Rodrigo Pérez, que viene del ámbito del teatro, Javiera Peón Veiga, que viene del área de la performance, Xerox Park, que también viene del área del teatro, y era mi vecina en aquella época, entonces yo nunca la había visto en escena, no sabía cómo trabajaba, entonces ahí sí que era bien humano, así era como la Xerox, mi vecina, quiero que esté ahí compartiendo con nosotros.
Estaba Y que Catalina, canta al final una canción increíble, ¿no? coreano, sí, En coreano. sí. Y estaba Catalina Mella, que desde chicas, como de los 20 años que nos conocemos, y era como algún día vamos a trabajar juntas. Y ahí dije, siempre he dicho, siempre le dije eso a la Cata, ahora es el momento. Así que la llamé. El Jota, que también es alguien que yo admiro y respeto mucho, y siempre el Jota trabajó por primera vez lo escénico con José Olavarría en una pieza, y siempre pensé, dije, algún día quiero que trabajemos juntos, así que El ahí Jota, que además, un dato para los que están mirando en es Instagram, que es técnico. nuestro jefe técnico de nave, que además de ser un bailarín increíble y un actor increíble, es nuestro jefe técnico y que hace toda la técnica también junto con el equipo, Y, dirige el equipo técnico. y el José Olavarría, que también fue parte del elenco. Bueno, la Anto, que también siempre me ha gustado mucho su sensibilidad en torno a lo lumínico. El Andy Dockett, que siempre también tengo una admiración sobre toda su sensibilidad, sus tejidos que hace, cómo mezcla cosas. Y en último minuto llegó Claudia Yolín a ver lo que es vestuario, y también para mí es una gran mujer que aportó muchísimo. Entonces se arma un grupo como de diferentes lugares, con diferentes generaciones, para este viaje, ¿no? Este encuentro. Pero también tomo lo que tú dijiste, que Oropel, la verdad es que se sostiene bastante en lo que cada uno de ellas y de ellos aporta como espíritu, porque no es falsa humildad, pero sinceramente encuentro que Oropel es una pieza súper básica como coreográficamente, por decirlo de una manera, como estructura, es muy convencional, es tradicional, pum, se abre el telón, vean la cosa ahí, pero yo creo que llega a traspasar porque ellos y ellas lo hicieron de verdad, le dieron como un espíritu. Entonces, en gran parte, Oropel, más que sostenerse por una cosa disciplinar o preguntas así como de estructura, de romper la estructura o no, es como se sostiene bastante por cómo ellos habitan lo que están haciendo, ellas y ellos. Sí, sí, sin duda. Caro, y como entrando ya también en preguntas que tienen que ver un poco con tu trabajo, tanto de Europel como de los proyectos con los que tú estás trabajando hoy día, bueno, tanto Peso Muerto como los procesos actuales. Me gustaría mucho que habláramos en estos 15 minutos que quedan, esperando todavía, y vuelvo a invitar a la gente que quiera hacer preguntas, lo puedo hacer en el Instagram. Te puedo decir, tú no lo estás viendo, pero en el Instagram hay mucho amor, te están mandando todo el rato mucho amor y mucha... Oh, La gente te está mandando muchos besitos, o sea, como que hay muchos corazones y mucha admiración. gracias. Para, ya lo vas a poder ver después cuando... Pero nada, solo como preguntarte cómo entonces cruza para ti en tu trabajo y en tu práctica actual toda esta visión crítica que has como levantado en torno a lo que implica esta economía neoliberal y este modelo capitalista. Hoy día también tú estás abordando lo que es la necropolítica. Entonces también como que si podemos detenernos a hablar un poco eso. Ah, y me piden también a nivel técnico si tienes alguna luz Sí, cerca, porque se nos sí, está, voy a aprender. que estábamos quedando en penumbra. Eh, y nada, Y sigo en el ahora fondo, sí, ahora sí. me estaba desvaneciendo. Estabas como, ahora volvemos para hablar justamente sobre estos temas que cruzan tu práctica, que me parece muy importante como hablarlos hoy, sobre todo, bueno, por la pandemia mundial que todavía sigue, lamentablemente, en la cual todavía seguimos, todo lo que ha sido el tema también de la muerte y lo que hemos vivido a partir de esta situación mundial, ¿cierto? Y todo lo cómo se instala esa necropolítica, el tema de la muerte en sí. Y nada, quería invitarte como a conversar en estos minutos que nos quedan
un poquito sobre cómo llega tu creación a esos temas y cómo se traduce eso finalmente en la creación y en la investigación. Bueno, toda la trilogía y ahora Peso Muerto y Carroña, que es la próxima, nacen de lo que veo acá. Y lo que veo en las plazas, lo que veo en el colegio de los niños, lo que veo en el supermercado, lo que veo, lo que siento. Y eso trato de, en el fondo, de compartirlo. Por eso esto de que eres coreógrafo, no, trato de simplemente poder compartir una percepción de mundo, de este mundo, no del mundo entero, de Chile, en este caso ahora Limache. Entonces Peso Muerto nace de la muerte de mi padre, que hasta antes de la muerte de mi padre, que fue hace 7 años atrás, eh, claro, yo entendía teóricamente como la desigualdad en el sistema público y entendía teóricamente el abandono, como lo indolente que son, o sea, como indolente, perdón. Pero cuando mi papá estuvo 10 días en el sistema público en Arica fue para mí una experiencia de verdad que dije, wow, y esto lo vive gran parte de nuestra gente. Y ahí me quedó la caga. No, me fui mal. Me dolió mucho que seamos tratados así, de verdad. Me dolió la desigualdad. Y ahí como que fue así como que me metí de lleno en, ya venía estudiando a Achille Mbembe, que es el filósofo camerunés que acuña este término de necropolítica haciendo un análisis del atentado a las Torres Gemelas, y lo venía estudiando ya hace como 15 años. Me llamaba mucho la atención cómo él hacía me gustó, me sentía como cercana a su pensamiento en ese sentido, y ahí ya me metí de lleno cuando mi padre muere y me meto a Peso Muerto, no para hablar de la muerte como la muerte así, sino que ahí ya me metí en esta cosa que tiene que ver más cómo el sistema te deja morir, y te deja morir no porque no puede ayudarte, te deja morir porque no te hacen parte de. Eh, entonces, Peso Muerto es la primera etapa que tiene que ver con la parte material de esta necropolítica, y la parte material sería el cuerpo humano físico, fisiológico, el cuerpo ser, ¿no? Entonces ahí nos metimos como a ver todo lo que era la descomposición, la necrosis, cómo el cuerpo tiene esta transformación como materia. Y ahora viene otra parte, que es la parte inmaterial de la necropolítica. Entonces, cómo también somos extirpados como de ánimo, de deseo, también como dice Churhan, como hay la enfermedad cambia de ser de virus y bacterias, pasan a ser más neurológicas, entonces como siempre nos está atravesando este sistema, ¿no? De alguna u otra manera. Y, y material y también trayéndola un poco más a este territorio que es Limache, que está en sequía hace mucho tiempo, muchos años, Limache, Olmué, La Campana, entonces también como estar acá también me amplió en el sentido de decir, la necropolítica no es solo con los seres humanos, o sea, lo peor aún, es con las aguas privatizadas, es con toda la flora y la fauna impactada, es con los glaciares desprotegidos. Todo eso también entra dentro de este dejar morir a los organismos vivos. Entonces se me amplió como
dejé de mirarme el ombligo y estando acá, y porque un día vi a vacas y caballos como al lado de los autos tratando de buscar agua, como que buscaban agua porque está en la sequía que se van muriendo. También están siendo desprotegidos, ¿no? Como, entonces estoy como ahí nadando en estas aguas como de la inmaterialidad y como estamos también siendo o fuimos o somos afectados, atravesados, impactados, eh, no sé, pero bueno, con eso quiero decir que en general parto de cosas concretas, no cosas que leí en el libro, ni ideas ni ideas que vienen de otros, sino que cosas que veo y luego le pongo un marco teórico y digo, este autor acá, esta imagen acá, esta película acá. Entonces, como que después armo eso otro que es súper importante, porque ahí es donde uno toma distancia. Ahí es donde uno toma distancia, entonces deja de ser algo, ya, algo muy solo el afecto, ¿no? Solo, me duele. No, entonces ahí tomo la distancia. Eh, con este marco, con estos pensamientos que van a ir cruzar. Voy a terminar pronto, ¿ya? Nos quedan ya los últimos 10 minutos, justamente para ir como ¿Perdón? cerrando. Sí, pues estamos todos en lo mismo. Sí. Seguimos en nuestras casas, cuidándonos, por supuesto, pero yo creo que es bueno que se instalan desde tu visión también, justamente lo que hablábamos en torno al tema de la dignidad, en torno al tema de la muerte, de lo que implica una muerte digna, de lo que implica un sistema público de salud que nos proteja a todos por igual, en todas las condiciones. Yo creo que es súper importante justamente la reflexión que hoy día puede ser el arte y más que nada pienso mucho en la danza por el lugar que ocupa el cuerpo, de cómo estos cuerpos finalmente y su relación con otros, ¿no? Lo que hemos hablado también como los otros en base a otros seres vivos, que no son necesariamente, o seres muertos, o sea, lo que hablábamos el otro día también como de los reinos minerales, ¿no? Pero creo que es súper importante también cómo nos posicionamos políticamente frente a eso. Y nada, yo creo que ir cerrando esta conversación un poco pensando en las prácticas actuales, ¿cierto? En lo que hay estado haciendo estos últimos meses durante la cuarentena, porque también en el fondo tú has mantenido tu práctica y ahora, claro, estás como más cerca de la naturaleza y has podido como abordar más estos temas, lo que tú contabas, como poder ver otros escenarios, como, no sé, pues es que hoy día encontrarse una vaca muerta, o sea, como que, claro, los escenarios de la realidad que no estamos viendo justamente por tener que estar encerrados y cómo nuestros recursos hoy día se están agotando y cómo finalmente nuestros animales, todo lo que está pasando con el planeta, o sea, lo del coronavirus, sí, es una situación que por supuesto afecta a la humanidad, pero tenemos que también ser capaces de reflexionar en torno al lugar donde vivimos también y lo que está pasando. O sea, antes de la pandemia estábamos con la COP25 y todos como tratando de entender el proceso mundial del calentamiento hasta que llegamos a esto. Nada, solo como cerrar quizás con algunas reflexiones, Caro, justamente de cómo has abordado esa investigación. Me interesa mucho que nos cuentes un poco sobre lo que has logrado como rescatar de este análisis de la necropolítica. Aquí donde vivo, bueno, cuando empezó la pandemia, el primer mes, bueno, uno estaba ahí y ya el segundo empecé como a ver que me dije ya, estoy aquí y ahora y qué hay aquí y ahora para poder seguir profundizando en el concepto, ¿no? En el concepto y también como en esta dimensión inmaterial de los organismos vivos. Y empecé a encontrar unas raíces grandes que hay acá, de árboles que ya tuvieron su vida y por producto de la sequía fueron
arrancados, pero así como hago el movimiento, pues no sé cómo decirlo, y salieron las raíces enteras y son muy grandes, y entonces hay muchas, y empecé a hacer unos muros, a construir unos muros, a desconstruirlos, a empujarlos, y ahí en ese hacer empecé a sentir cómo éramos, en realidad, cómo éramos constantemente desenterrados o desterrados, no solo los humanos, sino que también las aguas, que las corren para un lado, que te vaya a ir por allá. Eh, entonces como que empecé a sentir eso a medida que hago esta práctica con estas raíces, y me empecé a meter como en este término de ser desterrados, y luego empecé a sentir, o sea, también a decir, claro, nuestro pueblo mapuche también es constantemente desterrado, y esa sensación de ser desterrados también nos aleja de quizás, no por favor, todo lo que digo no son verdades, son reflexiones y muy subjetivas también con respecto a la biografía de cada persona. Pero pensé que si a los seres vivos nos permitieran sentirnos parte de algo, de algún lugar, o nos dejaran en ese movimiento natural, nos sentiríamos mucho más soberanos, más autónomas. Entonces estoy ahí como en ese círculo de cómo nos hacen poco soberanas, también esta necropolítica o el sistema neoliberal, y empecé también a enterrarme. Hice un hoyo en el jardín y empecé a enterrarme a diferentes horas del día, a enterrarme con ropa, a enterrarme desnuda, porque también pensaba como en el concepto de colaboración y decía, pucha, ¿cuáles serían mis colaboradores vivos en estos minutos? O sea, vivos en el sentido de que son energía viva y que no tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora. Pero, al enterrarme, siento el canto de los pajaritos, vienen imágenes, veo cosas diferentes, pasa la perra, como que siento como que amplié el concepto de colaboración. Entonces también entran otros entes a ser colaboradores para construir un ejercicio que, aunque igual siento que está haciendo el ejercicio y nace y muere ahí, como ahora. No sé a dónde va a llegar todo esto. Pero en esas prácticas he estado en relación a lo que tengo aquí y ahora, y cómo construyo con eso, y hago un desplazamiento escénico, y ya a lo territorial, ¿no? Como eso. Yo creo que es súper bonito, bueno, muy lindo siempre, Caro, escucharte y entender un poco como tu universo creativo y cómo se opera desde ahí hacia prácticas como las que estáis desarrollando, y qué lindo pensar en qué pasa cuando amplío la idea de colaboración hacia esos otros seres que no son quizás como los humanos, ¿no? O sea, pensando como la colaboración con los seres vivos que habitan de otros reinos y de otras lógicas que a veces nos olvidamos que existen, que es justamente eso que tú decías, y como hemos más bien desplazado al agua, desplazado a los árboles, desplazado todo el tiempo como eliminando para nosotros poder seguir construyendo y seguir viviendo y desplazando todo el resto, que finalmente es algo que necesitamos para vivir también. Bueno, nada, estoy súper agradecida, ya tenemos que ir cerrando el conversatorio. Cada sábado es una hora, así que ya estamos por cerrar. Te reitero, bueno, no, en esta ocasión no hay preguntas, pero sí muchos corazones, muchas admiraciones, mucha gente que te saluda y que te manda besos. Y nada, te agradezco mucho este tiempo, la posibilidad de conversar contigo. Desde ya, para los que no están viendo, si alguien quiere conocer más de lo que ha desarrollado la Caro en estos años, y más sobre sus reflexiones, pueden ver el capítulo de Nave TV de la Caro Cifras, que está muy potente y muy bonito, y ahí se ven también sus otros trabajos para quien quiera investigar más o conocer más. Así que eso, Caro. Y una última cosa, como preguntarte, como nos quedan prácticamente 2 o 3 minutos,
¿cómo fue también para ti el proceso como de haber trabajado en nave? Como solo para hablar un poco sobre lo que fue eso. Ya, mira, trabajar las residencias en nave y todo este tiempo que hemos tenido un vínculo del hacer y cada vez más humano, en realidad yo siento que el espíritu o las lógicas que operan en naves son lógicas que hacen que nos sintamos muy contenidos, pero no contenidos solo como a un nivel como de infraestructura o como de logística, sino que en esta otra dimensión que es más inmaterial. Porque igual uno en el proceso tiene sus vulnerabilidades, sus fragilidades, sus inseguridades, y es súper conmovedor cuando hay un entorno que de alguna manera te acoge en eso y te ofrece un colchoncito lindo para que uno no se sienta tan desolada también dentro de este escenario que a veces son los procesos, y si bien tenemos todo un equipo, pero también a veces el equipo completo se siente desolado frente a esto que se está moviendo y que a veces uno no sabe mucho hacia dónde va ni cómo va, y que esa también es la belleza del proceso, que es un misterio. Pero dentro de ese misterio es bacán sentir que está este lugar, que no es solo un lugar que es cemento, sino que es un lugar que tiene una contención humana por todo el equipo que hay en nave. Yo creo que eso para mí ha sido muy... siempre me pregunto que eso, como que el calorcito o la dimensión humana dentro de esto, también de esta estructura de nave que es bien como así como que es un gran lugar lleno de salas y cosas y la carpa arriba, entonces todo esto así como tan, y uno entra y está la gran lámpara, entonces todo es como así, y están el equipo de nave que son todos ustedes, que como que lo ablanda, le da calor, ¿no? Linda, Caro. Merecer la belleza de la arquitectura que es nave, pero, De Emilia, sí. pero sí que es como todo así, que uno se siente así como, pero nada, pues eso se amortigua y se digiere de una muy linda manera por todo el equipo de técnico, de la directiva, prensa, todo. Es que tendrías que nombrarla a todas, pero ustedes saben que yo... Sí, te queremos mucho y bueno, tenemos que ya cortar, así que nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos y ya nos vemos en otra conversación más la próxima semana. Un abrazo grande, Caro, y gracias a todos los que nos escucharon hoy día y seguimos con los conversatorios de nave ya la próxima semana. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao, chao, gracias.